metalúrgica para automotores tuvo también brillantes exponentes en la exposición. Este stand constituye una prueba fehaciente con la exhibición de moldeo en cáscara para toda la gama de la industria metalúrgica. El moldeo en cáscara representa un aporte a esta industria de imponderables ventajas para todo tipo de fundición. Este evolucionado sistema, que fue incorporado a nuestro medio por una firma rosarina, del que pueden apreciarse diversos procesos, como el de investidura y su posterior curado y extracción del molde. Tras la operación de cierre por la máquina sopladora de Noyos, continúa el proceso con el volteo, soplado de arena e investidura, acunado para devolver a la caja la arena no fraguada, y posteriormente la extracción de los... Yo pensaba que la charla de hoy con Elizabeth podía llamarse algo así como industria y arte, porque justamente alude a un aspecto que surgió de una investigación que yo hice ya hace muchos años sobre la industria metalúrgica en Rosario, y en particular en un momento específico del proceso de industrialización en Argentina y en Rosario, que tenía que ver con la necesidad de imponer los valores de la industrialización hacia el conjunto de la sociedad a través de distintos medios, ¿no? Publicidad, exposiciones de vidrieras. Y bueno, y en 1946 me encuentro con que desde Federación Gremial del Comercio y la Industria de Rosario, una organización empresaria que nucleaba cámaras industriales comerciales, entre ellas la Cámara de Industriales Metalúrgica, surge la iniciativa de sacar la producción local de la publicidad en medios masivos o incluso en las vidrieras, tal como había acontecido en el 43 y 44, y montar una exposición industrial específica que coincidía con los actos de la Semana de Rosario en un espacio cedido por una empresa local en la calle San Lorenzo entre Corrientes y Paraguay. Y a mí me sorprendía cierta monumentalidad que aparecía en la idea de cómo representar la industria. Para ello, sede en un local de 2.000 metros cuadrados, allí en calle San Lorenzo, se podría decir en el centro de la ciudad, en 1946, y se inician labores de pavimentación, de pintura, de reparaciones, e incluso a los iniciales 2.000 metros se le agrega un alero de un terreno lindante para mostrar los productos de la industria local. Entonces es una comisión, el emprendimiento va adquiriendo cada vez más peso, y la municipalidad, en ese momento el intendente Ira Schmidt, provee ayuda, al menos sabemos que a través de empleados municipales, trabajadores del municipio que van a contribuir a esta tarea, pero lo que me llamó muchísimo la atención es que para esta oportunidad contratan a dos artistas, dos escultores, entiendo que muy conocidos en el ámbito artístico e incluso cultural rosarino, los hermanos Guillermo y Alfredo Paino, a quienes le encargan la construcción de la fachada, ¿no? El diseño y la construcción de la fachada, que creo que tiene características monumentales. El frente de la exposición va a tener 40 metros de largo por 20 de alto, con altos relieves de 8 metros, un amplio mural o cuadro que, evocaría imágenes industriales, ¿no? Pero lo más interesante es que adentro se construyen stands de las distintas fábricas, de las distintas industrias. Ya había habido antecedentes de montajes de stands, por ejemplo, entre el 38 y el 41 en el Correo Central, pero acá a eso se le anexa el pedido que se le hace a Paino de la construcción de 12 murales, que se denominan murales efímeros, ¿no? Es decir, murales que van a ilustrar, van a querer indudablemente transmitir
aquello que los organizadores están queriendo imponer, proponer, en sus palabras, aportar a la conciencia industrial argentina, honrar la potencia industrial argentina y dotar de un amplio espacio con una ubicación privilegiada, que era lo que merecía la industria local. En un sentido, a mí me parece que tiene que ver con esa idea de difundir los valores vinculados a la industria, pero también con publicitar la industria. Por eso habría tal vez alguna vinculación entre industria, arte y publicidad. Pero, bueno, dicho esto, que surgió, insisto, de mis investigaciones, la idea es hablar con Eli para, bueno, saber quiénes eran los painos, a qué redes intelectuales o culturales, artísticas pertenecían o de qué redes provenían, y básicamente que nos puedas ayudar a leer las imágenes que, al menos algunos los murales, de los 12 murales que integran el interior de la exposición industrial de 1946. Bueno, en mi caso, el acercamiento a la obra de los hermanos Paino, Guillermo y Godofredo Paino, se dio de una manera diferente. Yo vengo del campo de la historia del arte y había hecho una tesis doctoral sobre la obra, en realidad sobre la relación entre la cultura gráfica, las artes impresas y el arte en Rosario, a partir de la obra de un artista llamado Ricardo Barecki. Y había encontrado algunas conexiones con otros ilustradores, dibujantes y artistas de la ciudad, en donde entre ellos estaba sobre todo Guillermo Paino, que había sido una figura muy vinculada en el campo de las artes gráficas, había realizado grandes murales, trabajo en escenografía, de publicidad para revistas. Entonces tienen una vinculación importante con toda una rama, con todo un sector de artistas, ilustradores, dibujantes que se vinculaban con la cultura masiva y con las artes gráficas en general. Para el caso de esta exposición que plantean en el museo, por mi parte yo también había llegado a conocer algunas reproducciones de estas imágenes que habían aparecido en distintas publicaciones periódicas, en la prensa y en revistas. Y bueno, en el caso de Guillermo y Godofredo Paino, son dos hermanos que nacieron en Valladolid hacia finales del siglo XIX, se trasladaron a la Argentina durante la Primera Guerra Mundial, y algunas de las primeras informaciones que nos llegan tienen que ver con la relación que ellos comienzan a tener durante la década del 30 con el grupo de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, que era una agrupación liderada por Antonio Berni, que se va gestando durante 1933 con la llegada de David Alfaro Siqueiros en Argentina, en donde hace una serie de conferencias en Amigos del Arte de Buenos Aires. Berni, junto con otros artistas, conforman una escuela taller. En el caso de Guillermo y Godofredo Paino, ellos enseñaban en la escuela taller de la mutualidad. Guillermo Paino se dedicaba sobre todo en la talla en linorio, el grabado de linorio, mientras que Godofredo Paino enseñaba talla en escultura. Si bien ambos practicaban la escultura, en el caso de Guillermo había tenido una expansión hacia otros territorios vinculados con la escenografía, con las artes gráficas. De hecho, en los 40, ese escenógrafo del Teatro Nuevo de Rosario, que era uno de los primeros teatros independientes que se crea en 1942 y funcionó hasta finales del 47, y después del 47 en adelante había también sido escenógrafo del Teatro de Arte dirigido por Fabón, que tenía una estación más vinculada con el peronismo. Y entonces Eduardo Artesano, que comentaba Silvia antes, él también daba cursos dentro de la mutualidad, cursos vinculados a la historia argentina. Posible que hayan entrado en contacto dentro de los cursos de la mutualidad, que se hayan conocido en ese espacio y que después hayan mantenido esos vínculos en las décadas posteriores. Y durante los 40, Guillermo y Godofredo Paino forman parte también de la agrupación de artistas plásticos independientes, es decir, un conjunto de artistas, algunos de ellos comunistas que derivaban de la mutualidad, comienzan a reunirse y surge la posibilidad de armar otra formación de artistas,
En este caso, la agrupación de plásticos independientes tenía una orientación de carácter antifascista, es decir, ellos proponían defender la cultura, defender la democracia y también defender a las autoridades del museo, sobre todo la figura de Ariana Van Terrie, que era director del Museo Castanina en ese momento, porque justamente estaba siendo atacado por un sector en cierta medida más reaccionario dentro de la cultura. Entonces, en esa agrupación que se desarrolla entre 1942 y finales de 1946, Pescoy tiene una orientación que pasa del antifascismo hacia el antiperonismo. En ese contexto, en ese periodo, en el 46, cuando se está diluyendo la agrupación de plásticos independientes, es posible ver a Guillermo y a Godofredo Paino realizando, por un lado, como decía, escenografías de muchos artistas vinculados al muralismo, fueron escenógrafos, y justamente son convocados en 1946 para participar realizando las decoraciones y las ornamentaciones de la gran exposición industrial de Rosario. Y en este lugar ellos realizan composiciones de gran formato que siguen un poco con las tendencias estéticas del periodo de entreguerras y realizan o son convocados para realizar una gran fachada de la exposición que tenía un carácter monumental, austero, que seguía justamente la estética de la construcción y de la arquitectura de ese periodo, con un frente de grandes dimensiones, como decía Silvia, de 40 metros por 20 de alto, con grandes relieves de 8 metros de altura que simbolizaban a obreros practicando actividades industriales. Tenía también un gran friso central con motivos relativos a las primeras industrias nacionales, y a su vez había una serie de paneles interiores, de murales interiores, que según se ve en la fotografía de la revista, aluden o tienen vinculación, más que con murales realizados en las paredes, parecían ser murales de tipo transportable, que eran la manera en que en ese momento, en la mutualidad, se practicaba la actividad o la pintura de escala mural. Es decir, eran murales realizados por lo general sobre arpillera o sobre distintos materiales que luego se montaban sobre las paredes. Y algo que deviene justamente de la mutualidad y de la influencia de Siqueiros era la construcción de escenas de figuras monumentales, de grandes volúmenes. De hecho, en la mutualidad, los mismos artistas comentan que incluso los bocetos eran realizados sobre soportes de gran tamaño, sobre cartones grises de 1 metro por 70, que después eran llevados justamente a un tamaño mayor dentro de los murales. Entonces, bueno, los Paino realizan esta fachada para la exposición con una serie de paneles interiores, con relieves, además escultóricos, que supuestamente tenían grandes planos, que estaban realizados en tonalidades grisáceas, si bien en la revista no especifica bien a qué se refiere con tonalidades grisáceas, que pueden ser tanto grises de color, porque ellos trabajaban mucho con los temples, al huevo, esbanolio, y además con pigmentos de tipos industriales, como silicatos y otro tipo de pinturas utilizadas a nivel industrial. Y algunas de las temáticas que aparecían en esos grandes paneles murales, que tenían más o menos entre 5 metros por 3 metros y medio, algunos de ellos, y otros eran mucho más grandes, había algunos de 8 metros. La mayoría de los trabajos tenían que ver justamente con esta idea de publicitar la expansión industrial de la ciudad, demostrar a un público amplio el desarrollo y la evolución de la industria en Rosario, la exaltación del trabajo. También, de hecho, esta idea de una arquitectura austera, monumental, tenía que ver con exhibir una cuestión vinculada como si se tratara de un templo, del ingreso a un templo al trabajo. Entonces, bueno, muchos de estos murales también planteaban y exhibían, ¿no?, las distintas formas vinculadas con la industria, con la construcción, con las imágenes del puerto, chimeneas gigantes, los trabajadores,
la industria del tejido, de la madera, de la fundición, la industria de los metales, imágenes también vinculadas con la industria o con los materiales de la agricultura, las industrias sanitarias, el comercio local, distintas cuestiones que aparecen representadas. Si bien no tuvimos acceso a todas las imágenes de todos los murales, porque supuestamente son 12 grandes paneles, además del gran relieve, del gran friso central, y una composición que supuestamente también realizan para un gran escenario dentro de la exposición. Por lo general tenía que ver justamente con la representación de las diferentes industrias, de los trabajos, donde el trabajador aparece en muchas ocasiones como la figura central y detrás se encuentran representadas en diferentes formas en las industrias. El panorama que da Celi sobre la trayectoria de los paínos termina de cerrar algunas cosas que quedaban sueltas por allí, que tienen que ver con cómo, justamente la pregunta de cómo llegan los paínos a ser contratados para una exposición que organizan industriales de la ciudad, ¿no? Y tal vez el dato ahí que es interesante remarcar tiene que ver con la figura de Eduardo Ostezano, porque Eduardo Ostezano es abogado que proviene del Partido Comunista, construye junto con Puigdrós el movimiento obrero comunista y posteriormente, pasa a revistar en las filas, digamos, del peronismo y es contratado como director de la revista de Federación Gremial y como tal solicita a la comisión directiva de la Federación Gremial que se dedique a un número especial de la revista de Federación Gremial del Comercio y la Industria para recuperar la experiencia de la exposición industrial de 1946. Y los textos de ese número especial, el número extraordinario de 1946, está en una colección de publicidades. Buena parte de los textos están escritos por Ostezano, no están firmados, por lo cual es posible deducir que es Ostezano el que interpreta lo que están diciendo los paínos a través de sus obras, sus murales. Y una cosa muy interesante que me parece que dice él es que pone al hombre por delante de los objetos. Digamos que hay como un plus en la exposición industrial de 1946 que otorgan los paínos, que tiene que ver justamente con exaltar el trabajo humano, como el hilo conductor, dice él, ¿no? Que yo no estoy segura si se lo adjudica a Ostezano, son los paínos efectivamente los que quieren valorizar en definitiva lo que construye la industria, ¿no? Que es el trabajo humano de hombres y mujeres, porque también hay representadas mujeres, no precisamente en la industria metalúrgica, sino más bien en la industria textil, y como decir, no conocemos todos los murales, pero donde tal vez termina de cerrarse, o tal vez se abran nuevas preguntas acerca de la vinculación entre industria, arte, publicidad en la Rosario de los albores del peronismo, de los inicios del peronismo.